Bienvenidos a este nuevo episodio de Running Mind. Mi nombre es Erika Navas y soy conocida como la Doctora Runner. Este podcast nace de la necesidad que tengo de ayudar a quienes buscan crecer y transformar sus vidas usando los valores que me ha enseñado el deporte, como la salud, la espiritualidad y el compromiso. Es para quienes buscan hacer cambios permanentes en sí mismos y no para alimentar su ego. Para, a través de conversaciones desde lo humano, responder inquietudes que como corredora he tenido. Y en la búsqueda de esas respuestas encontré más dudas. Y que así como yo, tú también has tenido. Hoy conversaremos con la doctora Aura Maldonado, médico venezolana, especialista en neumonología, medicina crítica y rehabilitación cardiorrespiratoria, con quien tuvimos una larga conversación sobre todo aquello que se sabe sobre el COVID-19, desde cómo contagiarse hasta cómo volver al ejercicio físico luego de haberse contagiado con el coronavirus. Nos habló también de la hipoxemia feliz y el famoso día 10. Chan, 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 chan. Y cómo influyen ciertas mortalidades en los desafortunados desenlaces que tienen muchas personas. Y el síndrome COVID prolongado y su diferencia con el síndrome post-COVID. Entidades muy parecidas, pero que no son lo mismo. También discutimos sobre la vacuna y el uso de la mascarilla. Y muchísimas cosas más. Esto es Running Mind. Bienvenidos al nuevo episodio de la Doctora Runner, de Running Mind con su host Erika Navas, la Doctora Runner. El día de hoy estoy muy contenta, siempre digo que estoy muy contenta, lo repito en todos los episodios, pero es que a mí me da mucha alegría hacer este tipo de actividades y tener a personas como la que tengo el día de hoy. El día de hoy tengo a la doctora Aura Maldonado, corrígeme sí, porque yo soy mala con los nombres, pero trato de respetar lo del tema de los nombres, pero Aura Maldonado, a quien las redes sociales me regaló como una amiga y una aliada interesante para el tema que vamos a hablar el día de hoy, ya que Aura es médico venezolana, está actualmente en España y me ha colaborado en muchas oportunidades a aclarar temas interesantes acerca de lo que, no sé si es de día, de noche o qué momento vayas a ver este podcast, pero en este momento que estamos grabando es un tema de mucha vigencia, es el SARS-CoV-2 o el llamado COVID-19, enfermedad que el día de hoy ya tiene aproximadamente un año dando problemas a nivel mundial, es un problema de salud pública bien serio, todavía sigue siendo pandemia, aunque vamos a conversar más adelante acerca de unos reportes que salieron por allí que estaban circulando en internet de que ahora es una enfermedad endémica. Vamos a diferenciar y explicar un poquito qué significa estas declaraciones para nosotros y hablar de aspectos importantes que ustedes deberían de conocer de punto de vista fisiopatológico, o sea, de cómo funciona la enfermedad, de lo que ya se sabe de cómo funciona la enfermedad, cómo nos podemos contagiar, cómo podemos actuar ante un contagio, qué debemos hacer y qué no. Y sobre todas esas controversias respecto a todos esos medicamentos que sugieren muchísimos portales de internet y muchísimas personas ligadas inclusive al gremio médico, y cuál es la evidencia y qué es lo que realmente se sabe y funciona para el tratamiento agudo del SARS-CoV-2, y también una entidad que se está estudiando actualmente, que también es muy interesante de punto de vista de nosotros como médicos, y también es muy curioso y muy preocupante, que es el long COVID, el COVID tardío, y que vamos a aclarar algunas dudas, vamos a conversar algo sobre las vacunas también, lo que nos dé el tiempo, porque es bastante para el episodio de hoy. Este episodio es bien denso. Les pido que, busquen una bebida favorita o se pongan cómodos, porque vamos a conversar cosas bien interesantes el día de hoy. Así que bienvenida, Aura. Gracias por aceptar la invitación a mi espacio. No, gracias a ti por la invitación y porque eh, tomas en cuenta estos temas también de interés en tu comunidad. Sí, porque la comunidad de doctora Runner son humanos, no son super hombres ni super mujeres. Sí, Lamentablemente muchos corredores han padecido, incluyéndome, hemos padecido de COVID. Y el hecho de que somos saludables, de que corremos, de que nos alimentamos bien, quizás no ha sido impedimento para que nos hayamos contagiado. Obviamente sí, no nos hemos desarrollado, no hemos desarrollado la enfermedad como otras personas que han tenido el infortunio de fallecer. Sin embargo,
hemos tenido la desdicha de poder haber experimentado cosas no tan chéveres y no tan cómodas, y por eso es que el día de hoy decidí traer este tema acá, porque día a día, cada vez más, escucho de runners que están contagiándose de COVID y no saben qué hacer cuando se contagian de COVID. Voy a hacer una aclaratoria antes de que empiece este episodio, es que aquí las opiniones emitidas tanto por la doctora como las mías no tienen ningún conflicto de intereses, y que todo lo que se va a hablar acá son opiniones propias de cada una de nosotras, y que cada una de las opiniones están basadas en estudios científicos corroborados y con evidencia científica elevada, para que la gente entienda que la información que vamos a entregar aquí no es información que está, que no está debidamente documentada y que no está debidamente probada por los entes, aprobada por los entes de salud, organizaciones de salud ya con cierto nivel de credibilidad a nivel mundial. Dicho esto, me puse muy seria hoy con esto de este Sí. episodio. Dicho esto, quiero comenzar con hablar un poquito de ti como persona, como médico, para que la gente te conozca un poco y sepa bueno, eh, tu especialidad, obviamente, qué estás haciendo en España en este momento, eh, actualmente de cuál es tu inclinación, o sea, tu trabajo, el trabajo que vienes haciendo con tema de educación a través de tu cuenta de Instagram, en la cual hablas de muchos temas, no solo del COVID, sino de temas desde el punto de vista respiratorio, de educación a personas con respecto a temas de enfermedades respiratorias, y que muchas personas aquí también presentan, y que gracias a Dios no ha sido impedimento para que desarrollen su deporte y su pasión como es correr. Sin embargo, bueno, eso sería este tema para otro episodio, pero sí me gustaría más adelante conversar acerca de patologías respiratorias frecuentes y cómo nosotros como corredores las podemos manejar. Sin embargo, hoy vamos a hablar de COVID y de tu historia. A ver, ahora cuéntanos. Bueno, yo soy médico de la UCB, me gradué en la Escuela Vargas, posteriormente hice terapia intensiva también en el Hospital Vargas y luego pues descubrí en la terapia intensiva que mi pasión era los pulmones y todas las patologías respiratorias. Entonces hice neumología clínica en el Hospital Clínico Universitario de Caracas y por la UCB. Estando allí, me escogieron como adjunto y allí pasé pues mucho tiempo y me desarrollé en patologías respiratorias. Posteriormente me gané una beca para hacer una estancia en Bogotá, Colombia, en la Fundación Neumológica de Colombia, acerca de la rehabilitación pulmonar. Y allí hay un método muy bueno allí, muy novedoso, que se está desarrollando y es pionero en Latinoamérica. Entonces, pues aprender un poco el método, cómo se trataban estos pacientes y los beneficios del ejercicio en pacientes que tienen problemas severos pulmonares. Entonces, irónicamente, a pesar de que uno dice, bueno, pero si no pueden respirar, ¿cómo pueden hacer ejercicio? Sí, sí pueden hacer ejercicio. Es más, descubrí que hacen mejor ejercicio que hasta yo. Ahí también me cuestioné que tengo que hacer ejercicio y los beneficios que esos pacientes reciben son muy grandes. Entonces, pues me dediqué a eso. Y actualmente me encuentro en España haciendo el doctorado en medicina. Primero hice un máster en investigación médica y ahora en doctorado en medicina en pacientes con EPOC. Y bueno, estudiando un poco COVID, EPOC y todos los resultados que esto conlleva. Bueno, un brillante currículo. De verdad que estoy muy contenta de tenerte acá porque, bueno, la gente puede estar tranquila de que, bueno, vamos a hablar de cosas bien sustentadas acá, y bien coherentes. Bueno, entrando en materia, bueno, mucho se habló y se especuló el año pasado acerca de el COVID, ¿no? Del SARS-CoV-2, de su origen, de su forma de presentación, de su contagio, de un montón de aspectos que la gente en un principio, obviamente yo me confieso, yo entré en pánico. Yo hasta al día de anteayer o hace 3 días, fue cuando yo dije definitivamente yo estaba cursando con un tema bien. Lo que pasa es que a veces uno se distrae tanto con cosas que uno no se da cuenta
que yo estaba presentando ansiedad y lo que llaman el síndrome de la cabaña, por temer a contagiarme y la poca información que obviamente siendo médico yo manejaba, porque obviamente no es mi área, la infectología no es mi área, la área respiratoria es parte de mi área, pero obviamente no me dedicaba al 100% a estudiar la área respiratoria tan profundamente, porque bueno, uno se apoya en el equipo de neumonólogos, médicos internistas que trabajan con uno para poder tratar, para poder hacer ciertos procedimientos y bueno, sin embargo, como ya no estaba ejerciendo y todo esto, esos temas dejaron de interesarme un poco, no con la misma intensidad con la que ahora me interesan, pero dejaron de interesarme un poco y dejé de leer un poco y revisar acerca de patologías respiratorias y todo eso. Y cuando obviamente empezó todo el tema del COVID, yo entré en pánico, evidentemente, porque bueno, no había mucho conocimiento, porque bueno, evidentemente es una enfermedad nueva y era lo que yo le decía a muchas personas que me preguntaban y me hablaban como que, bueno, tú eres doctora, tú deberías de saber. Y yo les digo, pero es que ni los que están trabajando en el hospital saben, saben qué está pasando, están tratando de ver qué está pasando, están tratando de entender qué está pasando. Y un año después ya podemos saber, ya sabemos qué pasó, ya sabemos qué está pasando, ya sabemos cómo hacer con algunas cosas. Entonces quisiera que tú le hablaras a la audiencia de forma práctica, de forma, como quien dice, for dummies, de qué es lo que es básicamente el SARS-CoV-2, qué agente es, porque mucha gente cree que lo que es una bacteria es un virus y lo que es un virus es un parásito y lo que es un parásito, o sea, yo estoy clara en que cada entidad es distinta, pero la gente tiene a confundir esas cosas, ¿no? Y cree que efectivamente luego, cree que cualquier medicamento obviamente va a ser efectivo para el tratamiento de o qué. Entonces, partiendo de allí, ¿qué es el SARS-CoV-2? ¿Y de dónde viene este agente patógeno? Bueno, el agente patógeno realmente es un virus, es el coronavirus. Hay muchos tipos de SARS, muchos tipos de coronavirus, pero bueno, este necesitaba un intermediario entre un animal y el humano, y hay todavía la OMS en este momento, a pesar de que envió un grupo de investigadores a Wuhan, perdón, no sabe muy bien, dice que hubo un intermediario, pero todavía no está No está bien claro. dilucidado, sí, no está claro cuál fue. Bueno, lo cierto fue que pasó y bueno, ahora se sabe que es una enfermedad muy contagiosa, evidentemente, es un virus, los virus son distintos a las bacterias, los virus tienen una capacidad de contagio un poco mayor, de hecho al principio de esta pandemia decían que era 1.5 el contagio, o sea que una persona contagiaba a 1.5 personas, algo así. Ahora se sabe que el contagio es mucho mayor y que es de 5 aproximadamente. Entonces, hay otras enfermedades respiratorias que también tienen alto contagio, pero son subagudas, es decir, van más lento, no es tan rápido el contagio y la evolución a los síntomas. Este virus entra al organismo más que todo por partículas. Actualmente se sabe que es por aerosoles. Ahora todos sabemos un poco más de aerosoles, que cuando reímos, hablamos, tosemos, estornudamos, generamos aerosoles. Algunos llegan a una distancia mayor dice, se limita como en 2 metros, pero realmente se sabe que algunos se pueden mantener flotando en el aire, dependiendo si las corrientes de aire son muy pocas, y también se sabe que pueden llegar aún más lejos, dependiendo, por ejemplo, al Te voy toser, a interrumpir un momento. O impulsas sea, más. es que para hacerle clara a la audiencia, cuando hablas de que se quedan en el aire, es que se quedan como suspendidos en el ambiente un tiempo. Sí, sí, quizás es por muy poco tiempo, Ok. pero si no hay corrientes de aire, ese tiempo, si tú estás allí mucho tiempo por ejemplo, en un cuarto cerrado donde hay poca ventilación, entonces sabes que las probabilidades de que te contagies o que aumente la carga que estás inhalando son mayores que si hay las ventanas están abiertas o si de repente es al aire libre. Por eso es que Mm. tienen tantos controles en los sitios cerrados, a pesar de que puedan tener sistemas de ventilación.
Bueno, entonces, en los sitios cerrados, como hay poco aire, la probabilidad de inhalar más cantidad de virus es mayor. ¿Qué pasa? Entra a la vía respiratoria y ahí están los receptores de angiotensina, de enzima convertidora de angiotensina. Este virus, el coronavirus, tiene como unas espiguitas, que es la proteína Spice, que son espigas. Ella se va a unir a estos receptores, se va a meter en la célula, se va a replicar y se genera más contagio, más carga viral, y eso es lo que enferma. Actualmente se sabe que en los lugares donde hay más cantidad de receptores, pues son los más perjudicados. En estos tenemos el pulmón y el intestino. Por eso es que hay síntomas gástricos del COVID que también hay que cuidar. Ah, bien interesante. O sea que, de hecho, o sea, el mecanismo del COVID de tener o sea, no quiere decir que no o sea, no quiere decir que en el pulmón es el único sitio y en el intestino, sino que en todo nuestro cuerpo hay esos receptores. Sin embargo, donde hay mayor número de receptores en estos dos órganos, Sí, efectivamente. Por sí, eso es que la clínica sí. respiratoria o la clínica gástrica es la que más podemos sentir con, como quien dice, con intensidad, a diferencia de otras clínicas que sí están ocurriendo, que lo sabemos, pero que sí están ocurriendo, pero que no se ven tan frecuentemente. Sí, y también sabemos, por ejemplo, que hay manifestaciones distintas, no necesariamente la respiratoria, tenemos las cutáneas, de hecho hace poco se habló de la lengua COVID, que es una lengua geográfica, se evidencian con lesiones en la boca y comienzan así, debutan así. Entonces, pues no es el mayor número de pacientes, no es lo más frecuente, pero puede aparecer. Entonces, Mm. eso depende de la cantidad de receptores que se tenga, Bueno, que es ya, donde más ya. influencia tiene con el virus. Es así, ya poco a poco vamos conociendo más y más cosas sobre el COVID. Y bueno, Sí. evidentemente es lamentable, pero bueno, yo siempre lo dije desde un inicio que lamentablemente muchas de las cosas que se iban a ir conociendo iban a conocerse luego de un tiempo. Y Y ha sido las rápido. epidemias y las pandemias funcionan así, lamentablemente, de la historia, ¿no? Hablemos un poco de eso justamente. Bueno, vamos a hablar, vamos por orden. Ya hablamos de la fisiopatología del SARS-CoV-2, del COVID. Y, ajá, una vez que el virus se instala y se replica dentro del organismo, o sea, cuando tú tienes el contacto, porque se habla mucho de periodo de incubación de muchos, o sea, hay muchos eh, diferentes personas han dicho muchos días, o sea, días, intervalos de días distintos para lo que llamamos días de incubación, para que la gente entienda que es día de incubación, cuando, o sea, que es tiempo de incubación, y luego de que es tiempo de incubación, realmente cuál es el tiempo de incubación del virus. Y cuando tenemos un contacto positivo, cómo debemos actuar en ese momento, porque ha habido casos, por lo menos el mío en particular, yo tuve un contacto positivo e inmediatamente yo desarrollé la clínica 3 días después de tener el contacto, o sea, que la persona desarrolló la clínica, yo lo desarrollé a los 3 días. Entonces, ¿cómo puede la gente entender este tipo de cosas? Hay otras que no, otras que, por ejemplo, tienen un contacto positivo hoy y pasan 8 días y es cuando desarrollan la enfermedad en forma clara. Entonces, hay muchas cosas, entonces se toman el examen y ya tienen 3 días de clínica, cuántos días después de cuarentena que hay que hacer, o sea, todos esos aspectos, porque hay mucha información de de muchísimas formas de hacer las cosas y cómo hacerlo mejor. Esa es la idea de hoy de conversar, porque cómo hacerlo mejor, cómo entenderlo mejor. Eh, mm, en fin, o sea, por ejemplo, yo tuve hoy un contacto positivo. ¿Qué diferentes escenarios existen y qué debo hacer en esos escenarios? Bueno, tú tuviste contacto hoy con esa persona, entonces va a depender de muchos factores y es lo que les comento. Si estaban sin mascarilla, eso es muy importante Bueno, tenerlo en cuenta. eso Si pasa, había, ven- sí, eso pasa porque a veces uno se confía, no se ve confía. síntomas, es familia o simplemente está sintomática, no hay nada de alarma, no hay algo que te alerte. La otra cosa es la ventilación y la otra es la carga viral de la otra persona también, o sea, y qué estaban haciendo. Entonces pasa esto. Eh, tenemos contacto el día cero. Pueden pasar 2 o 3 días, como te pasó a ti exactamente, donde quizás
El virus se está replicando en tu cuerpo, pero tú no tienes síntomas. Se dice que una persona es más contagiosa cuando ya era al día 2 de los síntomas. El día 2 de los síntomas, que inician los síntomas, que puede ser con apenas un dolor de cabeza o de repente una pequeña aumento de temperatura que tú casi ni lo percibes, o en ese momento es que la persona es más contagiosa. Ahí van a pasar varios días donde los síntomas se hacen más floridos, que ya sabemos, fiebre, escalofríos, malestar general, de repente un cansancio que notas que no, en esta enfermedad los virus lo hacen, ahí puede haber sensación de mialgias, artralgias. Entonces, bueno, pasa todo esto y se llega hasta el día 5, donde ya el día 5 es como una decisión. Ahí va a pasar dos cosas: o nos mantenemos estables y esto se va a quedar como un COVID leve o con pocos síntomas y ya está, o va a empezar a empeorar. Ahí cuando empieza a empeorar, que va dentro del día 5 y 7, que es donde las cosas, es como yo digo que es la fase más crítica de la enfermedad y de qué hacer, ¿no? Entonces, en esos días, en ese momento, puede haber hipoxemia. Hay una cosa que yo no sé si tu audiencia lo ha leído, o bueno, se la voy a informar, que se llama hipoxemia feliz, que justo en ese momento No, yo no he empieza a hablado de bajar el eso oxígeno. justamente, pero es importante que lo hables, la hipoxemia feliz, porque en estos días tuve un conocido que me estaba consultando qué hacer y qué tomar y todas estas cosas, y yo le dije, tienes que tener cuidado porque hay una situación que ocurre durante el COVID donde la gente cree que está bien y está hipoxémico. Para los que no saben, hipoxemia es un descenso de la concentración de oxígeno a nivel tisular y a nivel celular. Tan crítica que, bueno, que produce isquemia, que isquemia es disminución de la oxigenación de ese tejido y puede ocurrir la muerte de ese tejido, para que la gente sepa. Porque Sí, uno le dice isquemia, hipoxemia, y la gente, ¿what? ¿Qué? ¿Qué? sí. Entonces, para que más o menos Bueno, entiendan. hipoxemia feliz es que no es que vamos a estar felices porque se nos bajó el oxígeno, no, sino que el cuerpo no lo percibe como tal. O sea, tú puedes estar haciendo tus actividades y no sientes que tu oxígeno está bajando, que te estás cansando. O sea, no hay, normalmente, esto es muy novedoso también, porque las enfermedades pulmonares siempre causan, bueno, no todas, pero la mayoría, causa dificultad para respirar y se siente disnea, que es lo que realmente es la sensación tú sabes que estás cansándote al respirar. Claro, Entonces, la hipoxemia feliz se basa en eso, que no se siente el síntoma de que estás más cansado y que tu oxigenación está bajando y que tienes que respirar más rápido. Entonces, ese es el momento más crítico. Por eso es que los oxímetros, pulsómetros o se han hecho o saturómetros, como lo llaman en algunas partes, se han hecho tan famosos de medirse la oxigenación, porque ujú, justamente entre el día 5 y 7 es cuando empiezan las bajas y justamente cuando llega a factores críticos como por debajo de 94 es que, ok, aquí paramos y pensamos, tenemos que ir al médico, porque es importante, o sea, es el primer signo, mejor dicho, porque es un signo, es algo que se ve, que nos llama la atención para o nos está alertando de que debemos ir al médico. Necesitamos una consulta al médico. Y esto es muy importante señalar, porque al principio, cuando en la primera oleada en cada una de las regiones de nuestros continentes, se decía, bueno, que esperen en la casa si tienen síntomas leves. Después se estudió que muy probablemente una de las cosas que condicionó a que hubiera más muertes es que la gente llegaba muy tarde. Claro, mm, cuando ya sentía y percibía franca, franco deterioro de la respiración, que había un aumento de la dificultad para respirar y entonces eso hizo que los pacientes llegaran en momentos donde la cosa estaba más crítica y era más difícil recuperarlos. Entonces, esto es muy importante. El día 5 y 7 es el momento de decidir, vamos a ir al médico. Esto no viene por buen camino o más bien se mantiene leve. Yo considero que en este momento lo que pasa es que es muy difícil porque como todos, mucha gente eh, presenta estos síntomas, abarrota los centros de salud y las consultas telemáticas se han hecho más frecuentes, pero es importante que consulten al médico si ven un mínimo de síntomas, que consulten al médico, que si sienten dificultad para respirar o un cansancio o de repente hoy no sé, no me siento bien, esa sensación es muy importante estar alerta de cómo estar respirando. Hay que ser conscientes de nuestra respiración. Eso es básico.
Y después del día 7, ya las cosas pueden ir muy mal y se dice que más o menos entre el 7 y el 9 ya la gente, pues es cuando tiene que estar hospitalizada, dependiente de oxígeno, y de ahí hasta el día 12 pues puede tener desenlaces fatales porque ya el paciente pues ya en este momento ha pasado para terapia intensiva y tiene más problemas porque los virus hacen eso, los virus generan problemas, no solamente en los pulmones. Ya cuando las enfermedades víricas se mantienen, pueden generar lesiones cardiovasculares. Esta se ha caracterizado por generar aumento del dímero D, que me dice que hay coagulitos en los pulmones. Muchas veces no quiero que se imaginen como unos grandes coágulos, sino pequeñas interrupciones, pequeños coagulitos que hacen pequeñas interrupciones en el paso de del sangre flujo. por los pulmones, sí, y entonces hacen que no haya intercambio de oxígeno, que tu sangre no se oxigene bien, y esa interrupción, que es pequeña, pero ocurre en muchas partes del pulmón, puede generar problemas. Por eso es que es tan importante evaluar el dímero D en estos pacientes. Para hacerlo más claro para la gente que no saben qué es el dímero D es un examen de laboratorio que se realiza en casos de una enfermedad, una entidad que se llama tromboembolismo pulmonar, que es lo que estás explicando ahora en forma más sencilla, que es cuando se interrumpe el flujo de sangre para los pulmones y el pulmón colapsa y no puede ni expandirse ni intercambiar oxígeno, y cuando no intercambia oxígeno colapsan otros sistemas y provoca en muchos casos problemas graves hasta la muerte. Eso va a depender de la gravedad del tromboembolismo pulmonar. No vamos a entrar mucho en eso, pero el tromboembolismo pulmonar tiene diferentes grados de gravedad y es muy peligroso y puede producir secuelas importantes. Por eso es interesante que lo hayas traído, porque la gente tiene que entender que no solamente es que me entró un coágulo y ya, no, es que es un coágulo que va a los pulmones, o sea, no es un coágulo cualquiera que va hasta en la pierna, que está, porque la gente se alarma, pues dice, cuando le dicen de coágulos, le creen que es que se le va a poner negro una mano, un No, pie, un dedo, una cuestión de esta, porque eso es lo que normalmente la gente cree, ¿no? Pero no es nada más una extremidad, que es algo interno que no lo vas a ver. Y esos coágulos, así como pueden ir al pulmón, pueden ir a otras áreas del cuerpo como el cerebro o el corazón, y eso es lo importante aquí que tienen que saber. Pero a modo jocoso, pues entonces lo que dijo George Harris en su chiste de los 10 días es correcto, que lo sí, llamaban a decirle que tuviera cuidado a los 10 días de la sí, sí, enfermedad, sí, estuviera esa es la observando. evolución. Las Sí, llamadas tal de cual. la tía y la llamada de la vecina diciéndole que tuviera cuidado el día 10. Eso es súper importante porque a modo jocoso le tenemos que llegar más información a la gente. Yo Por creo que eso es que la estoy arma es echando, la por educación. eso es que estoy echando el chiste, porque parece mentira, pero en cierta forma, él como que lo asomó, y la gente ahora está pendiente del día 11 y el día 10. Parece mentira, porque lo escucho en las conversaciones de reuniones pequeñas que hemos tenido de cumpleañitos y cosas, últimamente, y no, que tiene que tener cuidado el día 10, el día 10, el día 10, y yo, o sea, yo decía, okey, hay que tener cuidado entre el día Sí, 7 el día 11, pero no entendía exactamente, básicamente, por qué la gente ya por, entendía eso, ¿no? Entonces, después me eh, pareció, obviamente, el video en Instagram, porque yo lo sigo a él, estoy haciendo propaganda gratis aquí, yo pero hay también. muchas cosas de la vida real que él menciona allí, y es bueno que la gente entienda que puede ocurrir, pero que cuál es la explicación real de esto, ¿no? Obviamente. Sí, también es que ocurre lo que no sé si alguna vez ha conversado o han escuchado ustedes, que se llama tormenta de citoquinas, que es Ujú. que hay como un sistema, todas las células se vuelven locas, todas sustancias de alerta se vuelven locas y hay un aumento de ellas. Y eso es lo que condiciona a que, no sé, muchas veces, que me imagino que ya mucha gente también conoce porque es del dominio público, que esteroides, ciertos esteroides, colaboran con que esto deje de suceder y creo que es realmente es como lo más seguro que tenemos de tratamiento, que estos esteroides pues ayudan un poco a los pacientes que están más graves. Eso es muy importante. Entonces, por esa misma tormenta de citoquinas y como hay inflamación, los sistemas se pueden volver locos y bueno, si esto se prolonga en el tiempo, unido a otros factores
de terapia intensiva, como son infecciones propias del hospital, que son enfermedades, infecciones nosocomiales, o sea, que ocurren por patógenos o bacterias y cosas que están dentro del mismo hospital, o cosas que, porque cada paciente hay que individualizarlo. Entonces, si el Ujú. paciente tiene problemas respiratorios, fumaba, si el paciente tenía problemas cardíacos, si simplemente tenía una hipertensión, que la gente dice, no, yo sufro hipertensión. ¿Te tomas la pastilla? No, bueno. Entonces, sí, o diabetes, entonces, bueno. Y aquí es muy importante otra cosa, que como estamos hablando de cómo venía el paciente, de cómo estaba su estatus de salud previamente, cabe muy bien acotar para todas las personas que escuchan tu podcast, pero que no han hecho ejercicio, pero que están escuchándolo porque quieren tomar esa No, iniciativa, hay que mucha gente que agarró miedo con esto y quiere hacer un cambio radical en su vida, y eso es sí, importantísimo. es muy importante. Mira, hace poco leí, es de este año, un artículo en el British Journal Sport Medicine, donde habían 48.000 personas y se dieron cuenta que de esas 48.000 personas que sí hacían ejercicio y tenían una vida saludable, pues evidentemente tenían menos riesgo de hospitalización y de agravamiento de COVID, pero es que no es descabellado, o sea, eso es No, no, claro básico. que no. ¿Cuáles son las comorbilidades o los factores de riesgo para COVID? Muy Obesidad, importante. diabetes, hipertensión, es enfermedades propias del sedentarismo. O sea, más allá de la edad, son propias del sedentarismo. Entonces, claro, evidentemente, si tú estás mejor condicionado, pues evidentemente los problemas van a ser menores, tomando en cuenta que cuando nosotros hacemos ejercicio, potenciamos el músculo pulmonar. En los pulmones son un músculo. Entonces, el músculo, cada vez que nosotros hacemos ejercicio, el músculo se hace más fuerte para llevar un trabajo. Es decir, que el músculo va, a pesar de que el pulmón, a pesar de que tú le pongas mucho trabajo, él va a trabajar de mejor forma porque está más adaptado a ese trabajo. Por eso es que los deportistas de alto rendimiento, atletas, gente de alta competencia, tiene, en vez de respirar más rápido, respiran medio normal o tienen bradicardia, de hecho, algunos, Ujú. porque está más condicionado, su cuerpo está más adaptado para el trabajo que ellos generan. Entonces, evidentemente, pues estas enfermedades puede ser que tengan una mejor resolución, pero independiente de esto, hay que cuidarse porque antes decían, no, que son viejitos y entonces como, no, pero yo no soy gordito, entonces, yo no tengo diabetes. Sí, No, y se cualquiera empezó puede a ver tener cada un vez problema. más que eso no era así. Pero fíjate algo muy Claro. interesante que acabas de tocar tú, ¿no? Del punto de vista de las comorbilidades, ¿no? Em, Justamente vienen, en conexión directa con lo que son los factores de riesgo. ¿Sabes qué? Estaba ahora conversando con otra amiga que hice en COVID. Yo hice muchos amigos de COVID. Yo le digo que yo estoy muy contenta porque a pesar de todas las cosas feas que han pasado, a mí el COVID me ha dejado muchas cosas buenas. Porque, bueno, yo también soy muy optimista y veo las cosas también de otro color. Fíjate, tengo unos lentes que tienen colores porque es que yo veo las cosas de otro color. A mí el COVID me dejó muchas amistades, que estoy cultivando actualmente, y una de ellas fue una nutricionista que se dedica a la nutrición antiinflamatoria, ¿no? Y una de las cosas importantes que yo quería mencionar aquí y conversar contigo es que estábamos hablando, es que la gente no sabe o no, nunca se, o ahora es que se está hablando más. Yo recuerdo cuando estuvimos en el posgrado, en el año, cuando yo estaba en el posgrado, en anestesia, fíjate que no tiene nada que ver con enfermedades infecciosas ni nada de esto, pero un adjunto que era profesor de posgrado y colega, él falleció, pero él lo recuerdo mucho, no solo por lo que él pasó, bueno, él falleció por las causas que falleció, sino porque él en una de las revistas, o sea, una de las revisiones que hacíamos todos los jueves, sí, los jueves, él mencionó algo muy interesante que yo creo que está ligado mucho a lo que estamos hablando ahorita, y yo creo que tú vas a coincidir con lo que yo voy a mencionar, es la inflamación crónica del endotelio. La gente que no sabe qué es el endotelio es una capa que está alrededor de todos los vasos sanguíneos y está en todo el cuerpo. O sea, es algo que está en todo el cuerpo, es un órgano,
que la gente habla poco de eso, pero es un órgano súper importante y está en todo el cuerpo. Y él mencionó y nos hizo revisar, nos hizo empezar a entender la función y la importancia del endotelio para nosotros los médicos y para nosotros los anestesiólogos en general, porque siempre en las revistas se hablaba de, obviamente, sí, de las enfermedades del sedentarismo que tenían influencia sobre algunas complicaciones que nosotros podíamos tener en el área quirúrgica, de la obesidad, problemas respiratorios, diabetes, síndrome metabólico, pero que todas tenían un origen en común, decía él, y era la inflamación crónica. Era la inflamación crónica. Él decía, hay un problema que la gente no está hablando y que se está empezando a estudiar, que es la inflamación crónica y que es el origen de todas esas enfermedades, inclusive de la hipertensión arterial. Y yo he tratado, no sé si, yo creo que no todavía, pero yo sí he relacionado mucho el hecho de que la inflamación crónica que tenemos desde el útero, porque la empezamos a tener desde el útero, porque lamentablemente toda la información y la alimentación y la nutrición que recibimos de nuestra madre y lo que nuestra madre recibe, o sea, llámese radiaciones, químicos y todas esas cosas, van a nosotros dentro del útero. Y él hablaba de un estudio, en uno de los estudios que él mencionó, justamente de los británicos, que esa inflamación crónica empezaba desde el útero, que nosotros empezábamos con esa inflamación crónica desde el útero. Y que finalmente, hablando de este tema también, yo pienso también que por eso es que nadie se escapa de ser, de enfermarse de COVID y de presentar gravedad de COVID, porque a pesar de que somos nosotros atletas y comemos bien y todo eso, tenemos cierto grado de inflamación crónica que venimos arrastrando desde niños y que evidentemente no hemos corregido correctamente. Quizás lo hemos corregido un poco con el ejercicio, una alimentación un poco más balanceada, pero no hemos logrado llegar a un estado donde esa inflamación sea tan baja que no nos haga proclives a enfermarnos o a presentar cuadros graves. No sé, yo te salté con esta bomba aquí atómica, pero quería conversar contigo porque justamente vengo pensándolo mucho rato y no había tenido la oportunidad de conversarlo con ninguno solamente con Paloma, porque bueno, Paloma trabaja con la inflamación. Y también ella me estaba mencionando eso, claro, Erika, ella es licenciada en nutrición y bueno, también maneja fisiología y fisiopatología como todos los, mm, los, el personal de salud, ¿no? Médico. Y me dijo eso, que justamente, que cónchale, y por eso es que yo estoy tratando de hablar en mi comunidad acerca de la inflamación constantemente. Tengo ya ciertos flashes que he lanzado Sí, allí y de la alimentación antiinflamatoria. bueno, te voy a contar. Por ejemplo, esas personas gorditas o bueno, que tienen mucha inflamación, porque la obesidad genera inflamación. No, no estamos hablando de la inflamación, que me salió un cauchito, que ya, no, 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 no es Sí, es eso. que La lo inflamación, importante sí, es que lo importante de hablar aquí de eso es porque, o sea, yo no estoy en contra de los gorditos, yo soy rellenita. Pero el punto aquí no es que estamos en contra de un estereotipo por no, físico, externo, no, visual, sino por un tema de punto de vista funcional, de punto de vista de enfermedad, de punto de vista de sí. prevención. Bueno, los que tienen inflamación eh, en las vías aéreas, o sea, inflamación, que tienen más células inflamatorias circulando por el organismo, también se ha estipulado, por ejemplo, que tienen mayor probabilidad de broncoespasmo, o sea, Mm, que tengan asma que muchas veces, una de mi tesis de grado de neumonología fue justamente pacientes bariátricos, que estamos hablando que ellos tienen un sobrepeso y que la cirugía bariátrica se hace justamente para, como medida no estética, no, médica. O sea, de médica, que tiene que sentirse bien porque lo que claro. tiene muchos problemas de salud. Entonces, bueno, el problema de estas personas es que tienen pulmones muy pequeños porque como tienen una masa corporal, un grado de obesidad abdominal tan grande, los pulmones no se pueden expandir tan bien. Y entonces eso hace que no respiren tan bien, pero unido a esto, como hay inflamación dentro de su cuerpo, en vía sanguínea y tantas células proinflamatorias, generan broncoespasmo.
disminuyendo un poco el peso en estos pacientes, nos hemos dado cuenta que mejora esos síntomas de broncoespasmo. Entonces, cuando tú ves que están cansados, es por eso. La desnutrición tampoco es amiga de los pulmones. Los Mm, pulmones tienen que tener un nivel de un vida más o menos. equilibrio. Sí, porque tanto la desnutrición es muy mala, porque ya les dije que el pulmón es un músculo, como la obesidad también es muy mala. Entonces al pulmón le gusta la gente que hace deporte, que está con un nivel de comida, de salud, modón, porque él necesita expandirse, necesita fuerza, entonces bueno, eso lo tienen ese tipo de personas. Y lo Entonces es tenemos muy claro, importante que y lo tenemos claro, gracias a la Dios. otra, la otra cosa para hablar de inflamación es que, por ejemplo, las personas roncadoras, ojo, no todos los gorditos son los que roncan, hay gente muy flaca que ronca por problemas anatómicos, por genética, por muchas cosas. Esa gente que tiene ronquido en la noche hace ronquido y deja de respirar. Cuando deja de respirar, que la gente se asusta o las parejas, los compañeros de cama se angustian, es porque baja el oxígeno en su sangre y entonces manda una señal al cerebro, el cerebro hace una cosa llamada microdespertar y la gente hace así. Entonces, ay, te escuché roncar y hiciste así, me asustaste. Eso es lo normal de que te dice todo el mundo. Esas personas que eh, mm, están expuestas a tantas bajas de oxígeno en muchos momentos. Parece mentira. Yo también estudio sueño y hay personas que en un minuto uno ve muchas bajas de oxígeno peligrosas, muchas más bajas de 94 de saturación. Estamos hablando de gente que se le baja mucho el oxígeno y eso hace oxidación, inflamación y oxidación dentro del organismo, y ya se sabe que la apnea del sueño está asociada a problemas pulmonares severos, circulatorios severos, como la hipertensión pulmonar arterial. También se sabe que están estudiándose mucha más asociación de esas bajas de oxígeno con cáncer. Entonces, los que roncan no es normal, y eso no nos, como ya lo dijimos, no se trata un peso de mayor peso, "Ay, no, yo soy flaquito y no tengo nada", no, No, es que no, es un es que estado corporal. nosotros, bueno, yo como anestesiólogo, yo tenía que trabajar con el apnea, o sea, trabajar no, o sea, sí, tenía que, evaluar la apnea obstructiva del sueño, porque yo tenía que trabajar con pacientes, apnéicos, o sea, y era también una entidad que nosotros conversábamos en las separatas de los jueves, y también estudiamos el cuestionario, el stop que se hace para poder saber si estamos en presencia de un acnéico obstructivo y cómo nosotros lo íbamos a manejar desde el punto de vista ventilatorio dentro del área quirúrgica. Y bueno, y a mí me llegaban muchos obesos para cirugía bariátrica, porque en Venezuela se estaba empezando a trabajar muchísimo con cirugía bariátrica. Bueno, eso es algo que, tú sabes cómo es Venezuela, que se pone todo de moda. Sí. Entonces, bueno, obviamente había de todo y había que estudiarlo porque, bueno, a darle el mejor manejo posible a estos pacientes. Era importantísimo, recuerdo claramente, tuve un paciente de 365 kilos, ya adentrada, como quien dice, ya no era residente, ya yo era adjunto, ya tenía varios años de graduada. Sin embargo, me sentí como si estuviera en el primer año de anestesia, porque era una vía aérea súper complicada. Sí, sí, tuvimos que, cuando nos mandaron para consulta preanestésica, afortunadamente el señor, de origen italiano, me acuerdo yo bien claro, el señor fue todo un manejo para mí. O sea, fue preoperatorio, un manejo preoperatorio. Tuve que hacerle manejo preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. O sea, yo estuve con ese señor, yo creo, lidiando como 15 días. Porque otra de las cosas es que, como estamos conversando, el tema de que él era un súper obeso, no era un obeso, era un súper obeso, tenía obviamente una característica interesante en los obesos, que el manejo del dolor es distinto porque hacen reacciones inflamatorias súper, súper grandes. Y como la gente sabrá, la cirugía es una agresión y el cuerpo responde, y una de las respuestas inmediatas de la agresión que considera el cuerpo, que es la cirugía, es la inflamación. Y el señor, obviamente, el manejo del dolor fue bien complicado. Pero para no irnos tan lejos, hablando
siguiendo conversando acerca de SARS-CoV-2, porque nos fuimos a muchos temas, pero yo siempre Sí, le digo a la gente que esto es un espacio abierto para conversar de muchas cosas. Y si es de medicina, imagínate, yo me emociono. sí. Bueno, a mí me emocionan todos los temas porque, bueno, son todas las cosas que me gustan, el running, la medicina y todo eso, pero qué interesante lo que acabas de mencionar, porque justamente estamos hablando de que, bueno, que la gente considera de que, bueno, de que yo no quiero hacer ejercicio, a mí no me gusta. Miren, o sea, aquí ahora nos está trayendo otra vez, nos está trayendo una vez más el tema de que el ejercicio no es algo que deba ser para quienes les gusta. A mí no me gusta cepillarme los dientes todos los días, por ejemplo. Me da fastidio. Pero el odontólogo me va a decir, tienes que cepillarte los dientes todos los días porque te va a pasar esto y esto. Y si no te lo cepillas, va a pasar esto y lo otro. Y así debería ser el ejercicio. O sea, la gente tiene que empezar a tener una visión de esta manera del ejercicio. Si tú no te cepillas todos los días, te van a caer los dientes. Si tú no haces ejercicio todos los días, te vas a enfermar de cualquier cosa y te puedes morir de esa cosa que te vas a enfermar. O tu calidad de vida se va a limitar tanto y se va a deteriorar tanto que no tiene sentido vivir de esa manera. Entonces, ya, fíjate, ya podemos hablar de una asociación directa de la gravedad o no de la presentación del cuadro de COVID en algunos casos, ¿no? Por lo menos la gente que no hace ejercicio, evidentemente sí se puede enfermar de COVID, obvio, somos seres humanos, pero cómo se va a enfermar de COVID puede que tenga menos riesgo o no de desarrollar una enfermedad grave o no. Ahora bien, vamos a hablar de algunos casos muy puntuales que he visto, ¿no? Que he escuchado que son bien curiosos, pero para que la gente entienda algo. El grueso, por decir, el 80% de los atletas o de las personas que hacen actividad física puede presentar COVID, pero en modos más leves. Pero habemos otro grupo que por algunas condiciones o algunas, por decirle, situaciones muy particulares, nuestro cuadro de COVID no fue tan leve. Háblese de que, bueno, tuvimos dificultad para respirar, disnea, hipoxia, tuvimos que terminar en una hospitalización con intubación orotraqueal o X. Y que bueno, hay que hablar, hay que ser honestos y hay que decir que bueno, que eso también puede ocurrir. Porque ¿qué pasa? Que muchos atletas dicen, bueno, como yo soy atleta y me siento bien y todo esto, yo me puedo enfermar, pero no va a pasar más nada. Sí puede pasar. Este, pudiéramos hablar de que pudiera condicionar, por lo menos en el caso de nosotros los atletas, qué cosas muy puntuales que a lo mejor tenemos y no ponemos atención, pudiera condicionar ese hecho de evolucionar a un estado de gravedad o a un estado moderado de COVID, no muy confortable o que requiera hospitalización, quizás no un cuidado de UCI, pero sí llegar a la hospitalización. Hay algunas cosas puntuales que debíamos cuidar nosotros, no solo los atletas, sino el público en general, para que estén alertas y que esas condiciones lleven a estas situaciones. Bueno, en la actualidad, y esto voy a puntualizarlo muy bien, no hay ningún tratamiento preventivo. ¿Qué sí tomar? Porque lo que habíamos hablado de la ivermectina se hizo famosa porque yo me tomé Por y un tengo tres. solo, por una, lo interesante aquí es que quiero que aclares que eso que publicaron de ivermectina no fue un estudio, fue una No, revisión. sí, fue una revisión y no solamente eso, sino que ahorita salen a la luz muchas cosas porque todo el mundo está expectante, porque las revistas grandes, las potentadas, no tienen revisión por pares, entonces ante la emergencia se tiene que publicar lo que se sabe, se tiene que demostrar lo que se sabe para que si esto sirve para la humanidad, pues ayudar. Entonces Ujú. alguien lo tomó, ya hay estudios más fuertes de la ivermectina, la ha estudiado la OMS, ahí está el estudio Recovery, está muchísimos estudios que ya avalan que la ivermectina, la hidrocloroquina, la citromicina no son beneficiosas. Y así un par de medicamentos. Lo que pasa es que al principio pues se echó mano de lo que se tenía para ver si podía ayudar. Pero bueno, entonces ya sabemos que no hay ningún medicamento preventivo. Lo más importante, ya sabemos, protección, tapabocas, lavado de manos y distancia social. Esos son lo más importante de esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya el hecho de comer saludable nos da un plus. El hecho de hacer ejercicios, como ya dije, los pulmones pueden trabajar mejor. Sí, necesitan de eso.
necesitan de ejercicio. Yo ya te había comentado que en un live pasado en Instagram, que la gente, que irónicamente, la gente que tiene peor pulmones, me refiero a la gente que va a ser trasplantada, que necesita cambio de pulmones, la ponemos a hacer ejercicio antes y después del trasplante. Entonces, ya sabemos que sí hay un plus, que sí mejora, que sí condiciona a una mejoría, pero eso no nos escatima de que tengamos algún componente genético, alguna enfermedad que no sabemos que exista porque está apenas evolucionando nuestro cuerpo. Cuando decimos que somos completamente sanos, bueno, realmente no, hasta que no se demuestre lo contrario, no somos completamente sanos. Entonces, eso es muy importante. La otra cosa es que el tabaco, o sea, yo me imagino que aquí mucha gente no fuma, porque pues mi paradigma mental me dice que la En gente que hace los ejercicio. valores de la doctora Roner y del podcast no está gente que fuma, pero uno nunca sabe, a lo mejor hay alguien que nos Pero nunca escucha y nos sabe. ve que está en esa transición de dejar el cigarrillo o que fuma y corre, porque hay muchísima gente que fuma y corre. Yo conozco Sí, gente que lo hace y corre muy bien y no deja el cigarrillo. Y parece increíble, corren sí, hasta maratones y lo hacen en buenos tiempos. sí, Pero es eh, importante que lo hables por eso, justamente. sí, porque evidentemente en esta pandemia nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, pacientes con asma, mucha gente que hace ejercicio es asmática, pues eso viene con uno y que más da, pero no tiene, el asma no es pronóstico para peor desenlace clínico Ajá, o muy el asma importante. no te va a llevar a terapia intensiva. Pero el EPOC, sí, la enfermedad Ah, pulmonar okey. obstructiva crónica, que es la enfermedad del fumador, sí se ha catalogado. O sea, el hecho de dejar de fumar hace un plus. Y dejar de fumar es que, yo me fumo uno diario. No, no, no. Ningún cigarrillo. Porque Bueno, así sea hay uno que diario, agregar que la nicotina produce inflamación del endotelio, inflamación crónica del claro. endotelio. O sea, que no es nada Y más un tema oxidación. respiratorio, es un tema de salud en general. Porque a veces hay gente que me dice: "Mira, me corté y todavía", o sea, que fuma, que me corté y no se me termina de cicatrizar. Claro, porque evidentemente, hay un componente sistémico que está relacionado con el cigarrillo, que tiene que ver con muchos órganos y sistemas que no solamente es con el pulmón. Y la gente lo tiene que entender, porque la nicotina es una sustancia que circula por la sangre y está en el cuerpo. Tú no, bueno, a lo mejor en España es más fácil que acá, porque aquí mucha gente ha dejado de fumar en Estados Unidos, pero por lo menos yo tuve amigos y colegas que sudaban, no estaban fumando, sudaban y tú olías a la persona, o sea, sentías como que si tuviera un perfume de nicotina encima todo el tiempo. Y se bañan Sí, y no están sudados ni mal aseados ni nada. La persona es bien, una persona bien aseada, pero transpiran la nicotina. Y eso es muy sí. importante que la Entonces gente lo eso es sepa. importante. Sí, y tener una vida saludable, evitar los excesos, o sea, Mm, no cuidarse. Y la otra cosa es que muchas veces, entonces yo soy saludable, yo como bien, yo hago ejercicio, no tengo vicios, pero nunca voy a un control médico. Entonces, ¿cómo sabemos cómo estás en realidad? Entonces, mm. es muy importante que hagan sus controles médicos, que por más que corran, y que tengan una vida saludable, un estilo de vida óptimo, un control anual, aunque sea para saber cómo está ese año tu organismo, es muy importante. Entonces, pues los invito a todos a que hagan eso, sobre todo las personas que corren porque tienen patologías como asma o tienen patologías pulmonares y han hecho el ejercicio un tratamiento más para su mejoría pulmonar. Entonces, esos pacientes deberían ir a un control por lo menos una vez al Sí, año. sí, sí, eso es algo que yo defiendo muchísimo. Lo defiendo en todos lados. Bueno, cuando conversamos la primera vez, yo lo dije, tienen que hacerse un chequeo médico antes de empezar a correr. Cuando estoy en las salas de CrossFit, que tengo otros colegas que encontré, gracias a las redes sociales, encontré otros colegas que son médicos, coaches, y que o sea, tenemos la misma visión de que antes de comenzar cualquier actividad física, usted tiene que verse con un médico. Y no para, no para hurgar y descubrir cosas malas, sino para estar seguro de cómo va a hacer las cosas de mejor manera. Aquí no Sí, estamos diciendo que ir al médico significa que si te encuentran una enfermedad, tú no vas a hacer ejercicio. Aquí se trata de que, ok, fui al médico, me dijeron que tenía síndrome metabólico o que tenía un problema a nivel de osteoarticular de cualquier parte de mi cuerpo. ¿Cómo voy a comenzar mi actividad física con esa condición? Porque el tema es que la gente le dicen algo y dice, vamos, o sea, ya.
decretan que no sirven para eso y esto, y lo otro por justamente creer que el hecho de que le hayan tengan un hallazgo casual les va a y les va a cambiar la vida por completo, y no es así, más bien le tiene que cambiar en forma positiva, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, no quiero terminar, todavía tenemos algo de tiempo, pero no quiero terminar sin que conversemos varias cosas que yo sé que tú quieres que el público las entienda mejor, y una de ellas es, obviamente, ya mencionaste, bueno, lo de los medicamentos que la gente está usando en algunas áreas y en algunas latitudes y que realmente no funcionan, pero quería que conversáramos básicamente de otra cosa también, que es el long COVID, el COVID tardío, ¿no? Porque muchas personas, bueno, a mí me pasó que luego de que tú estás bueno, entre comillas, que no tienes la sintomatología grave, empiezas a presentar una cantidad de signos y síntomas que tú no crees que tengan que ver con el COVID, pero sí tienen que ver con el COVID. Y es lo que se está hablando ahora de varias cosas que, bueno, evidentemente se están hablando porque yo siempre lo dije, lo que se va a saber no se va a saber ahorita. El año pasado lo dije muchas veces. Se va a saber después lamentándolo mucho. Y con este y con todas las enfermedades ha ocurrido igual, a la historia de la medicina ha ocurrido igual. Que lo diga Pasteur. Cuánta gente no murió de Sí. estreptococosis, ¿verdad? Entonces, Ujú. luego de que lamentablemente ocurriera, yo no estoy diciendo que qué chévere que se murió gente, mosca, sino que simplemente estoy diciendo que lamentablemente tienen que ocurrir muchas cosas para que se sepan muchas otras. Y no escapó, este caso de COVID nos va a escapar de eso. Lamentablemente pasa así. Y una de las cosas que se están empezando a conocer ha sido esta entidad que es el COVID tardío, el cual quizás no son síntomas graves, pero que a veces deterioran la calidad de vida de la persona. Sí. Y la gente lo ha empezado a manifestar. Yo tuve aproximadamente 2 meses con algunos síntomas de esto y gracias a Dios pues ya todavía me quedan algunos, pero que no, bueno, aquí hay una prueba de eso. No cambia, ya afortunadamente no afectan mi calidad de vida y me permiten, independientemente de eso, me permiten llevar una vida normal o muy cercana a lo que yo tenía antes del COVID. Ajá, entonces vamos a explicar qué es el long COVID y o entre líneas generales, cómo considerar que tú tienes un long COVID y bueno, y qué podemos hacer en estos casos. Bueno, ahorita hay que diferenciar de dos cosas. Uno, que es el síndrome post-COVID, y el otro que es el long COVID. Ok, son dos Porque la cosas distintas. literatura, sí, de hecho ahorita se está celebrando el segundo Congreso Multidisciplinar de COVID por las sociedades de medicina, todas las sociedades de medicina de España, y mencionar exactamente según la literatura médica es un poquito complejo porque algunas se solapan unas con otras, pero vamos a tratar de explicarlo. Entonces, lo que es el síndrome post-COVID es simplemente como las secuelas que quedaron. Por ejemplo, Ok, yo presenté COVID, pero yo me mejoré, ya no tengo nada, pero hubo un daño pulmonar. Entonces, bueno, ese ok, daño pulmonar va a generar que yo tenga secuelas pulmonares porque yo tuve un daño pulmonar cuando padecí COVID, que ya me mejoró, ya se me quitó todo el COVID, ya no tengo nada de COVID, pero me quedó ese pequeño daño en el pulmón. O muchas en el corazón, otras hay una asociación también con problemas renales, por ejemplo. Bueno, ese es el síndrome post-COVID. Y el long COVID es cuando yo presenté COVID y debutó con, por ejemplo, cefalea, fiebre, pero a mí esa cefalea me persistió en el tiempo. Ya se me quitó la fiebre, ya dijeron que yo me curé, ya todo lo demás, pero yo sigo con cefalea. Cuando el síntoma, uno de esos síntomas con los cuales debutaron la enfermedad, permanece por más de 4 semanas. ¿Por qué 4 semanas? Porque el 80% de las personas, ese síntoma, los síntomas ya desaparecen a las 4 semanas. Entonces, cuando permanece por más de 4 semanas, incluso hasta las 12 semanas, se dice que es un long COVID. Pero ok, el síntoma tuvo que haber iniciado justamente con el episodio de COVID. ok. Entonces, Quiere ahí decir que entra, yo lo que tengo es un síndrome post-COVID. Del el exacto, tema puede de ser. lo que me pasó con las uñas, la letargia y todo eso, ¿no? Sí, sí, la fatiga,
La también pérdida de post-COVID, pues, cabello, las uñas que se me yo, quiebran y todo sí, eso. sí. Y de hecho eso lo hace el COVID y otros problemas virales también, otras enfermedades virales, cuando el cuerpo está sometido a algún estrés. Pero se dice que ese es el síndrome long COVID, o también se le dice COVID persistente, o en algunas partes COVID prolongado. Pero como las dos cosas se solapan y a veces para el mismo médico, por como lo refiere el paciente, es difícil de diferenciar, Mm, entonces, pues bueno, vamos a hablar de long COVID, que es lo que se está usando actualmente. Entonces, el tema del long COVID es muy importante porque ya pasó un año y hay gente que persiste con síntomas, que síntomas que en algunos momentos pueden ser hasta incapacitantes. La fatiga muscular puede ser sí, incapacitante. mm, La gente, y gente que no tenía problemas de enfermedades previas. Este, también hay un déficit, por ejemplo, las pacientes, ahorita estamos viendo que uno de los temas más importantes es la salud mental de estos pacientes. mm, Porque claro, también. al tener, primero, Depresión. sí, una de las cosas que se ha visto es que esta enfermedad queda, en algunos pacientes, en algunas personas, queda como un trastorno postraumático. Y se Ujú, está viendo que muchas sintomatologías del punto de vista psicológico o psiquiátrico se están relacionados, pareciera que fuera lo mismo. Entonces, queda ansiedad, depresión, y es que no ha sido fácil. A ti te dicen en las primeras, por ejemplo, la gente de la primera ola, tuviste COVID, tienes COVID, tú te asustas porque si todos los números de mortalidad van ascendiendo, tú dices, bueno, a mí también, y si infecto a mi familia, entonces es un tema de nervio, de ansiedad, de estrés. Entonces mucha gente queda con secuelas depresivas. Esa misma gente tiene trastornos de sueño, y ya dijimos que los trastornos de sueño pues son perjudiciales, unido a que también generan déficit de atención, los trastornos de sueño se han asociado a depresión, entonces es como un ciclo vicioso que se mantiene en el tiempo y la gente, eso es muy importante, porque hay que hablar de la salud mental, o sea, como deportistas, como gente que quieren tener un sistema de vida saludable, también está la salud mental, que es muy importante y todavía en nuestros países pues hay un tabú, pero que es importante hablar, conversarlo. Entonces, el COVID puede dejar esas secuelas. La otra cosa es la cefalea, la fatiga muscular en algunas personas, que van a leer en alguna literatura o en algunos reportes periodísticos como niebla mental. Entonces, eso es muy importante, que simplemente son trastornos cognitivos, pero eso se puede permanecer en el tiempo. Otra cosa que puede dar, y esto también es muy importante, la gente que me escucha que ha tenido COVID, es que hay tres áreas que son muy importantes. Uno es la área neurológica, que ya la estoy mencionando en cuanto a salud mental y en cuanto a todo esto. Y la otra área que también es importante, pues es la pulmonar. Después que pasamos un COVID, así sea leve, es importante hacerse una espirometría. Pero las espirometrías se han visto que pueden estar normales, entonces hay que hacer estudios más profundos de funcionalismo pulmonar, por ejemplo, un estudio de difusión para ver justamente cómo está el intercambio de oxígeno con el endotelio y, y los alveolos. Entonces, eso es muy importante. Y lo otro pool de gente, pues también saber que hay que ir al cardiólogo porque hay que ver cómo nos quedó el músculo cardíaco, cómo está funcionando, cómo está, mínimo un electrocardiograma para saber. A pesar de que nos dio leve, debemos hacer un control post-COVID, que esto es muy importante, sobre todo para cuando queremos reiniciar ejercicio. Porque dependiendo de las secuelas que tuvimos, el ejercicio se va a iniciar de una u otra manera. Normalmente, al principio de la primera ola, no se sabía mucho de cómo podría meterse el ejercicio en la recuperación de estos pacientes. Actualmente se sabe, de hecho, en España han aumentado las bases de personal, de rehabilitador en las terapias intensivas, porque hay que empezar a rehabilitar músculos, hay que empezar a rehabilitar pulmones, desde antes del alta del paciente. Entonces, esto es muy importante. Todo paso a paso. Yo sé que nosotros, nadie quiere depender de oxígeno, nadie quiere depender de alguien para hacer sus cosas vitales, pero todo tiene un paso y un sistema. Entonces, ahorita las sociedades médicas lo que se están abalanzando es a rehabilitar todo. Todos los sistemas que quedaron, bueno, en regulares condiciones después del COVID, eso se llama no solamente la parte neurológica, como ya les dije, y de repente las secuelas mentales o las pulmonares o las cardíacas, sino, por ejemplo, una cosa tan sencilla como que ya no huelo nada.
nada, ya tengo anosmia, no huelo nada, nada me huele. Entonces, ya esas personas tienen que ir a un control en donde casi todos los servicios a nivel mundial están abocados a la rehabilitación de pacientes. Entonces, ir, porque esto también merece una rehabilitación. Entonces, aquí quiero que quede claro que todos tenemos que ir a un control después para ver cómo quedaron todos nuestros síntomas y todos nuestros órganos, perdón, y de ahí es importante porque vamos a comenzar el ejercicio poco a poco para luego aumentarlo en cantidad dependiendo de cómo quedamos, porque algunas personas, hay un muy, muy pequeño porcentaje de gente que presenta los problemas justamente después del COVID, que es el síndrome post-COVID. O sea, de repente aparecen problemas cardíacos que no se sabía que se tenían, Ujú. pero que fueron secuelas de la enfermedad. Y la gente dice, no, pero si yo antes era bueno, no, pero tuviste un evento y hay que tratarlo. Entonces, por eso la invitación es a que vayan a un control médico posterior al COVID, que debe incluir neumólogo y cardiólogo mínimo antes de ir a la media maratón. Sí, buenísimo. Bueno, ya casi para finalizar, quería tocar el otro punto controversial, que es el tema de las vacunas, ¿no? Voy a hacer una pregunta porque, bueno, ya empezaron a verse más casos y evidentemente para aclarar definitivamente, porque he venido de a unas cuantas semanas para acá aclarando ese punto y quiero que ya la gente empiece a escucharlo más. El punto de que me vacuné y me dio COVID. Y tengo ahora COVID. Entonces la gente todavía no entiende, o sea, no quiero aquí entrar en una diatriba de que si vacúnate, no vacúnate. No, yo en ese aspecto, si me preguntas, todos tienen que vacunarse, en mi opinión. Por eso es que aquí en un principio del episodio voy a volverlo a repetir, aquí no hay ningún conflicto de intereses. Y todas las opiniones que la doctora y yo estamos emitiendo son opiniones personales basadas en lectura de artículos respaldados por sociedades médicas internacionales. Punto. Period. Sigo. Entonces, el punto acá es, con respecto a las vacunas, lo que te quería era comentar, era em, que está ocurriendo un fenómeno bien interesante, que es que las personas se vacunan con la primera o la segunda dosis y desarrollan la enfermedad, o bueno, más que todo con la primera dosis. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque la gente no entendió esa parte. ¿Qué ocurre es con la primera dosis, no con la segunda dosis? Con la primera dosis de la vacuna, a los días de haberse vacunado, están presentando, desarrollan la enfermedad como tal. Y quiero que les aclares el por qué ocurre esto y qué debemos hacer en estos casos, porque evidentemente ya tienes una primera dosis de la vacuna. En el caso de nosotros estamos vacunándonos con Pfizer y Moderna, que tienen 2 dosis, y ya se está hablando de un refuerzo de Pfizer para una tercera dosis, pero ya obvio, voy a aclarar a la gente que nos está escuchando que cuando hablamos de refuerzo, no es que te van a poner la dosis completa de la vacuna, sino es otra dosis distinta, mucho menos fuerte, más pequeña. Y este es como la vacuna de la hepatitis igual, que te ponen tus otras dosis y luego te refuerzan con una siguiente dosis para dar una inmunidad más prolongada. El fin que se está buscando con ese refuerzo es dar una inmunidad más prolongada que se pudiera dar con solamente 2 dosis. Entonces, partiendo de esto, ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué es lo que pasa aquí? Para que la gente entienda y que se tranquilice y ya pues entienda que la vacuna no es que no funcionó o que la vacuna les está haciendo alguna reacción, porque montones de comentarios, obviamente, acerca de esto. Bueno, sí. Bueno, para aclarar, cualquier vacuna es buena, la decisión es personal, pero cualquier vacuna es buena. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, así que vamos a partir de allí. Ok, eh, hay un caso muy sonado que me imagino que mucha gente ha escuchado, es el caso de Chile, donde Chile es uno de los países junto con Brasil, que ha vacunado en mayor cantidad, pero Chile ha tenido un sistema de vacunación muy bueno. Pero, sin embargo, los números del COVID van en ascenso. ¿Qué pasa? ¿Por qué la mayoría de la gente se contagia entre la primera y la segunda? Es porque después que te vacunan, hay una falsa sensación de tranquilidad.
Entonces se relajan muchas medidas y eso se ha estudiado, en el caso de Chile se estudió perfectamente. Volvieron a abrir ciertos lugares donde hay ambiente nocturno, centros comerciales, la gente, bueno, me quito la mascarilla, ya se ha estudiado en todas estas oleadas y olas, que el lugar donde más propensos estamos es justamente comunitario, o sea, entre nuestro pequeño, lo que consideramos que es nuestra burbuja, que realmente son muchas burbujas. Entonces, se relajaron las medidas de precaución y entonces eso generó que se aumentaran los contactos. Pero vamos a hablar de las vacunas. Cuando te colocan la primera dosis, hay un aumento de los anticuerpos. ¿Qué pasa? El cuerpo va a decir, ah, mira, es como que le enseñamos al cuerpo que este es el enemigo. Y el cuerpo va a aumentar nuestros soldaditos de defensa, que son los anticuerpos. Ellos van a aumentar para que reconozcan que cuando entre ese señor es malo y lo ataquen y lo eliminen. Pero ¿qué pasa? Que la primera dosis no es suficiente. Cuando hablamos de una eficiencia del 97, el 95% que tienen las vacunas, por ejemplo, Es de con todas las RNA, dosis. es a partir de la segunda dosis. Por ejemplo, dijeron que la vacuna china, que es el Sinovac, de repente la segunda dosis tiene 50% de efectividad. Entonces, decían que la de la AstraZeneca era 76, y así, bueno, es con la segunda dosis, por ahí, excepto la de Janssen, que Janssen es una sola dosis y es con adenovirus, pero esa es la única que solamente tiene una dosis. Todas las demás tienen dos. Las Sputnik, las de RNA, las de adenovirus, todas esas tienen dos dosis. Entonces, claro, la segunda dosis viene a volver a mostrar ese enemigo, pero aumenta aún más los anticuerpos, entonces hace más potente la respuesta, o sea, les vuelve a mostrar, es como que nos muestran dos veces al mismo enemigo. Ah, tú ya Mm, sabes, memoria, que ese es el malo, y entonces tú ya tienes mejor No me fichado vas a a quién, fregar, voy con todo. tú, voy con todo. Entonces, eso es lo que sucede. Las vacunas, hay gente que empezó a discernir que unas vacunas eran buenas, otras eran malas, por este número de 97 de eficiencia. Y resulta que Esa no, parte no la comprendí y no entendí por qué la gente empezó con esas locuras, pero bueno, el claro, punto es que todas funcionan. el punto es que todas funcionan, pero ¿por qué funcionan? O sea, ¿qué hace la vacuna? La vacuna no va a evitar que a mí me dé coronavirus, no, ella va a hacer que cuando yo me dé síntomas más leves, o sea, que me dé como tipo una gripe, tipo una cosa más O leve, y que si yo o llego es que estés asintomático, tan sencillo o que como estés eso. asintomático, claro, pero que no llegue a lo moderado crítico al día 10, ¿sabes? Al día Que no 10. llegue al día 10, que no llegue al día donde las cosas se ponen peor, a que llegue a terapia intensiva. Y eso, en ese aspecto, las vacunas tienen un 100% de efectividad, incluyendo la que dice que tiene 52, 56% de efectividad. Todas hacen 100% de que no vas a tener COVID grave. Y eso es lo más importante, que no voy a llegar, si a mí me da, no voy a llegar a la forma grave. Y esto no es que solamente lo hace la vacuna del COVID, lo hace la vacuna de la tuberculosis, que nosotros, pues en América no la colocan, pero en Latinoamérica la colocan porque la tuberculosis es un problema de salud, entonces ella nos Mm. protege de las formas graves. Bueno, así es esta vacuna, no es la primera vacuna. ¿Qué pasa? Que la tecnología RNA es nueva porque es la primera vacuna que se sacan de este modo. Y no es que las vacunas son nuevas, porque ay, las hicieron en menos de un año y se saltaron No, todas las bueno, fases, lo lo que hicieron más pasa rápido. es que hay que aclarar que esa tecnología se viene estudiando desde hace mucho tiempo, pero gracias a Dios que ya se venía estudiando y que permitió evolucionar rápidamente a la vacuna de COVID-19, porque si Sí, eso no no se hubiese estado estudiando, ahí sí yo no sé qué nos hubiese hubiesen tenido que sí, hacer. no hubiera pasado. Pero no es nueva, eso tiene muchos años, tiene 20 años de estudio, simplemente que la acondicionaron para que fuera para el COVID. Eso es muy importante que todos sepamos. Entonces, lo más importante es que te van a cuidar de las formas graves, de llegar a la terapia intensiva, de que nos vamos a morir por esta causa. Por eso Mm. es tan importante las vacunas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está diciendo Pfizer con respecto a la tercera dosis? Muy probablemente, y muy probablemente pues hay que esperar, no se ha dicho nada, Ujú. pero
hay vacunas como la de la gripe que hay que hacer refuerzos anuales. ¿Y es por qué? Porque los virus mutan, hay variantes. Las variantes es cuando una mutación de un virus genera síntomas distintos. Por ejemplo, un aumento de contagio. Ya sabemos que la variante sudafricana, brasilera y la británica son más Aquí te voy a contagiosas. detener un momento, te voy a interrumpir un momento. Bueno, disculpa que te interrumpió todo el podcast, lo siento. Lo No, que no, quiero no, que entienda la tranquilo. gente es cuando la doctora dice que mutan, es porque son microorganismos vivos que se adaptan a los medios para sobrevivir. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Las bacterias hacen lo mismo. Por eso es que las bacterias, muchas han logrado desarrollar, ellas mismas han logrado desarrollar resistencia a algunos productos y fármacos, porque se adaptan para sobrevivir. Así como nosotros nos estamos adaptando para sobrevivir, ellos también se tienen que adaptar para sobrevivir. Entonces, es importante que la gente entienda que así como nosotros los seres humanos, los perritos, los gaticos, los pajaritos, cualquier cantidad de ser vivo para poder sobrevivir se va a adaptar. Y eso es algo que yo no inventé. Eso es ley de Darwin, año 1800, más atrás de Sí, 1840. Entonces, al igual que eso, el coronavirus no es exento de presentar adaptaciones al medio para poder sobrevivir. Y por eso es que la autora está explicando lo de el tema de las 2 dosis y quizás de un nuevo refuerzo anual de la vacuna. sí. Ya dijimos que la vacuna nos ayuda a mostrar la foto a las policías que tenemos adentro, que son los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas, todo eso, nos muestra para que reconozcamos que es malo. Pero ¿qué pasa? Los malos también se pueden hacer la cirugía plástica y entonces ahora se ven diferentes y el cuerpo no reconocerlo. Esas son las mutaciones, cuando el malo cambió para que el cuerpo no lo reconozca. Entonces, las vacunas han visto que ellas son efectivas, las que están en la actualidad, son efectivas para muchas, para la británica, para la de Manaus, que es la de Brasil, pero algunas todavía están en estudio con la sudafricana. Entonces, la idea es que reforzar, que si el malo se cambia la cara y se hace la cirugía plástica, yo lo reconozca. No es un fastidio porque me van a colocar la vacuna el año que viene y qué fastidio si yo ya me la coloqué. No, no, no. Es que se hace por una cosa que se llama variantes, o sea, por esa, porque el malo se cambió la cara y no lo reconoce el cuerpo. Entonces es muy importante. Si nosotros todos trabajamos en conjunto, vamos a lograr lo que la gente llama inmunidad de rebaño, que eso no se va a lograr ahorita, no es que si yo no quiero vacunarme, entonces como mi vecino se vacunó, me va a proteger a mí, o como en la casa vivimos 7 y 6 se vacunaron, yo estoy protegida, no. Es así. Ahorita no se logra eso, o sea, tiene que lograr el 70% de la población mundial. O sea, que Imagínate. todo el mundo tiene que vacunarse. Entonces, eso es muy importante, que lo concienticemos. Es una cosa de salud. Yo, lo, yo me vacuno, mi miedo a la vacuna tiene que ser menor o, Mi o, miedo a la o sea, enfermedad, que tal mi cual, miedo a o sea, sí, sí, claro. sí. O más que la enfermedad, a llegar a terapia intensiva, porque Es que te dé así. el coronavirus como una gripe, eso es una bendición de Dios. Ujú. Entonces, eso es lo importante, que no perdamos más vidas, porque no se tratan de números. Eso es la abuela, la mamá, el hijo de alguien. Entonces, un familiar nuestro que ya han llegado tan cerca que los misma Bueno, gente que uno es que conoce. justamente cuando yo me vacuné lo dije, yo no me estuve vacunando por mí, ya yo tuve COVID y quizás a lo mejor si lo vuelvo a presentar una variante, a lo mejor yo la puedo enfrentar de mejor manera, con eso es que yo hago ejercicio, ta, ta. Yo lo que le decía a ella, yo no me vacuno por mí, yo me vacuno por mi hija, por mi esposo, por mi vecina, por mi amiga que está embarazada, por mi mamá cuando me venga a visitar. O sea, es un tema de conciencia, porque cuando yo me vacunaba, porque obviamente como personal de salud en Venezuela, yo me vacunaba cada cierto tiempo de algunas patologías y de la gripe porque yo estaba en contacto con personas todo el tiempo y era un tema de responsabilidad. No era que a nadie le gusta que lo pinchen, a mí tampoco. Pero el punto aquí es un tema de responsabilidad, tú como individuo dentro de una sociedad que tú vivas, a menos de que tú, bueno, vivas en una cabaña, por allá en una montaña. Pero lamentablemente no, nosotros vivimos en comunidad, vamos a escuelas, vamos a gimnasios, vamos a conciertos, o sea, íbamos, porque ahorita no sabemos cómo se va a desarrollar todo esto, pero la idea es volver a poder
tener este tipo de oportunidades. Yo, por lo menos en el caso de mi comunidad y la mía, el tema de, oye, yo quiero volver a ir a correr un maratón donde hayan 25.000 personas. Eso es nice, eso es increíble, eso es lo máximo. Y la gente dice que les encanta. Yo he aprendido a vivir con lo híbrido, con la parte virtual y con la parte presencial. Yo he estado presentando síndrome de cabaña, yo he dejado de ir a correr con mis amigos porque, bueno, me da miedo, porque yo me cuido, pero los demás yo no sé si se cuidan con la misma intensidad con la que yo me cuido. Entonces, ha habido tantos temas de que, bueno, todo el mundo quiere correr presencial, pero no hacen nada para correr presencial. Eso es lo que yo les digo. O sea, esa es mi opinión. Ojo, aquí estoy hablando, siempre lo voy a seguir recalcando cada minuto del podcast. Estoy hablando desde mi opinión. La gente es libre de determinar de escuchar el podcast o no. Pero mi opinión es que, oye, tú quieres correr presencial con 25.000 personas, pero no te quieres vacunar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese es el punto acá bien clave. Hay otro punto que quiero hablar sobre la vacunación. Bueno, yo sé que tú hablas o sea, tú estudias sobre la vacunación porque obviamente el SARS-CoV-2 es un tema al cual tú estás directamente relacionada por el tema de ser neumonólogo y doctora en neumonología y medicina. Sin embargo, quería mencionar otra parte respecto a la parte de vacunación, de que eso que estábamos mencionando, hacer énfasis de que, ok, yo me vacuno y puedo presentar COVID en sintomatología leve. Pero hay otro caso que también me gustaría que conversáramos, es que yo me voy a vacunar, lo que tú estás conversando, y que yo nunca me he enfermado de COVID y eso también puede evitar que si a mí me da, a mí me pasa que si que no me ha dado, yo no pueda contagiarme y contagiar a otros, que es los otros estudios que se han hablado, que eso es muy importante porque la gente que ya le dio, bueno, o sea, que se quiere vacunar y todo eso es otro tema, pero hay gente que no le ha dado y que puede ser un agente multiplicador de COVID sin saberlo. O sea, se puede contagiar en forma Sí, asintomática y si no se vacuna puede ser asintomático y contagiar. sí. Hay vacunas que son esterilizantes. O sea, que yo me pongo esa vacuna, ni contagio, ni me va a pasar nada, ni nada. O sea, ese tipo de vacuna. eh, Como las vacunas son tan nuevas, y qué a largo plazo va a suceder, es complejo porque tenemos vacunando desde diciembre y a zonas, no mundial, a zonas, Ujú. que todas las personas se comportan distinto y Sí, todas las personas tienen y cada factores país distintos. lleva ritmos distintos, cosa que me parece Y súper chimbo, ritmos distintos y personas de riesgo distintas. Entonces, claro, eso criterios depende. Entonces, bueno, diferentes. Es lo que estábamos sí. hablando de Entonces, unificarnos, ¿no? De unirnos. También, esa parte es sí, importante. esa parte es importante. Pero bueno, entonces, por ejemplo, si yo ya me vacuné de las dos vacunas y me dio COVID y tengo COVID leve, el que no se vacunó o otra persona, yo puedo contagiarlo, porque por más que sea, va a quedar como una gripecita. Por ejemplo, hay gente que al hijo le dio gripe y entonces la trajo a la casa y pasó la mamá, El todo el mundo niño, en la casa. sí. Eso puede pasar porque no son esterilizantes, pero todavía se está estudiando. Hay trabajos que se han realizado donde dicen que no, que mejor, o sea, que la vacuna sí mejora el riesgo de contagio, o sea, pero todo está en estudio. Recuerden que para hacer un trabajo hay que tener revisión por pares, ser una muestra grande. A una muestra me refiero a la cantidad de pacientes que entran en esa muestra. O sea, todo está en estudio, todo todavía está en estudio. Pero por lo menos ya sabemos que tenemos que mantener la mascarilla y todos los niveles de protección que ya conocemos, porque primero para prevenirnos de las variantes, a pesar de estar vacunados, para prevenirnos de las variantes y para prevenir que si a mí me da COVID leve y que pasa como una gripe o no me da nada, no contagie a las demás personas que de la casa que no están vacunados. Entonces, eso es muy importante. Las vacunas, muy probablemente, esto lo digo yo desde lo que sé de ciencia y de lo que siempre van a mejorar. O sea, las vacunas se van a ir haciendo Como todos más, los fármacos, como todas las cosas. Igual sí, van a evolucionar, eso tiene que evolucionar. sí, claro, por el tiempo no, pero ya se sabe, ya sabemos que, por ejemplo, el CEO está diciendo de Pfizer que esa vacuna va a ser
3 dosis, muy probablemente la próxima va a venir un poquito más recargada con el plus de otras cosas, y así cada año va a ser así. Es importante que todos los pacientes respiratorios, si te escucha alguien que tiene problemas, un familiar con problemas pulmonares, evidentemente la gripe se vacuna todos los años, la vacunación pulmonar ha salvado vidas, la vacunación de la tuberculosis, que es la otra pandemia antes de la pandemia, también han salvado muchas vidas la vacunación. Entonces, eh, a mí tampoco me gusta el pinchazo, a mí también me tumba el brazo, me da una sensación como de gripe. A todos nos da, a la mayoría de la gente, pero eso pasa. Eso pasa en 48 horas y no va a pasar más allá. Claro, como ya dijimos, es la primera vez que unos fármacos, la vacuna o otros fármacos, se han estudiado en tanta gente, porque todos al mismo momento del mundo estamos viviendo la misma situación. Entonces, claro, hay gente que tiene una genética diferente, que la vacuna se va a comportar diferente y van a pasar efectos colaterales que, bueno, pero la doctora me vendió que me iba a doler el brazo 48 horas y no me Y me y duele a mí me dio 7. fue y me duele 7, mira, fulanita le dio la trombosis del seno cavernoso. Entonces, no todas las personas se comportan distintos, lo sabemos. Hay gente que le da sueño tomarse un acetaminofén, a mí no me da sueño, pero a esa persona Ajá, sí. tal cual, tal cual. Entonces, Yo tomo diclofenac este, potásico y me da sueño. Y eso la gente dice: "Tú eres y loca, ¿cómo te va a dar eso?". Yo le digo: "Bueno, pero a mí me a mí da". me da gastritis. Entonces, pues todos los medicamentos se comportan diferente. El prospecto dice las mínimas, pero hay gente que las cumple todas. O sea, todas las reacciones casi que las marcan porque las cumplen todas. Claro, Entonces, es que bueno, eso eh, viene eh, parte del ADN, por eso es que somos únicos, ¿no? sí, Eso es entonces, simplemente tan simple pero, como eso. pero es lo que yo digo. Si a mí, si la ciencia me está dando la oportunidad de que yo pueda no llegar a terapia intensiva, que no me dé grave, pues voy a apostar por más, voy a apostar porque de repente sea lo mejor Sí, y claro. ya veremos, en un futuro las cosas se van a saber más. Pero yo creo que la ciencia trabaja para el bienestar de la humanidad, no Es para el mal. es así. Bueno, mira, qué conversación tan rica y tan buena, de verdad. Yo siempre trato de que mis invitados hablen mucho más que yo, pero bueno, es evidente que que la quiero lograr. No sé cuándo la voy a lograr, pero cada vez la estoy logrando mejor. La idea aquí es que los expertos hablen también de lo que saben y de que le dejen a las personas sus conocimientos para que se eduquen, porque este espacio es para educar, para concientizar, para darle herramientas y todo eso. Sin embargo, quedaron muchas cosas porque mi comunidad, yo no sé, yo te comenté, yo tengo una comunidad en Telegram que es activa y hace preguntas porque tiene el beneficio de recibir la información de quién es el invitado al cual yo voy a entrevistar y ellos me dejan preguntas acerca del tema en particular y eso lo vamos a conversar en lo que yo llamo el bonus extra para la comunidad privada de la doctora Ronald. Sin embargo, aquí, para los que están aquí, ya nos tenemos que despedir, tenemos que continuar con la grabación del otro lado. Sin embargo, si quieren pertenecer a esta comunidad, pues estén pendientes porque vamos a abrir las nuevas suscripciones al newsletter, donde también hablo de información como esta, más detallada y doy los insights de algunas cosas bien detallados y tienen la oportunidad de accesar al link que los va a llevar a esta comunidad privada. De todas maneras, bueno, para terminar en esta parte, quiero que Aura les deje sus contactos y que nos hable básicamente de qué cosas, qué beneficios, qué cosas podemos consultar con ella, si tiene algo que contarnos por allí nuevo que está haciendo o algo que le pueda servir a la comunidad y sus contactos, obviamente, para que la puedan localizar. Bueno, después de esta pandemia, en agosto del año pasado, decidí reabrir mis redes sociales y soy Respirando Bien, @Respirando Bien. Ahí cuento todo, estoy hablando más del COVID, hablo de todos los problemas respiratorios, pero ahorita me voy a enfocar mucho al COVID porque esa es mi granito de arena para los lugares donde no puede haber la atención médica, para que la gente pregunte sin pena qué es que necesita o qué quiere saber o qué temas quiere tratar y tocar. Entonces, por @respirando bien en Instagram, Twitter, Facebook, allí estoy. Y soy más activa en Instagram, reconozco, No me te gusta preocupes, yo mucho también. las infografías,
pero entonces allí me pueden hacer las preguntas y con mucho gusto pues tratamos los temas. Bueno, fantástico, ya saben, @respirando bien. La doctora Aura Maldonado estuvo acá con nosotros el día de hoy en Running Mind, el podcast. No olviden en suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos, comentarnos y compartir estos contenidos con otras personas para que hagamos nuestra labor de educación y de replicación de los temas de interés para toda la comunidad. No olviden también seguirme en Instagram a mí también, @doctora Roner, en Twitter, @doctora Roner. Me pueden también contactar a través de mi página web www.doctoraroner.com, mi correo electrónico doctoraroner@gmail.com. Y también nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de streaming que me encuentro, como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor FM. Bueno, por ahora, como siempre les digo, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos y vivan su 3%. Gracias, Aura, y nos vemos en el otro lado. Aquí estuvo con nosotros la doctora Aura Maldonado. Esto fue Running Mind, producido por Erika Navas, editado y musicalizado por Jefferson Ramos. Recuerda suscribirte y recomendar el podcast. Yo soy Erika Navas, doctora Roner. Hasta pronto.